Florencia muy bajo y cuando entra Mayra mucho más alto el volumen. Sí, yo puede ser que tenga problemas con el micrófono. ¿Ahí me escuchan? ¿Mejor o igual? Sí, yo sé. Mejor, Sí. mejor, Bueno, mejor. sí. Me voy a quedar acá, me van a ver así como en primer plano. Bueno, lo que les iba a decir, entonces, vamos a trabajar este texto, esta clase de Michel Foucault, que ya vamos a ver, o como venimos trabajando, en torno a la cuestión del poder. Antes de presentarles, les quería leer un fragmento muy, muy sintético, pero que me pareció interesante, ¿sí? Es un fragmento de un texto de Edgardo Castro, que se llama Introducción a Foucault. Edgardo Castro es el intérprete argentino que hace las traducciones de la obra de Foucault, o sea, la mayoría de los libros que tenemos acceso y que están publicados, Castro se encarga de hacer sus traducciones, trabaja en el archivo Foucault, y además tiene algunos libros propios, como este que es Introducción a Foucault, Lecturas Foucaultianas, El vocabulario de Michel Foucault, donde, bueno, hace también elaboraciones propias para poder comprender esta obra que tiene sus complejidades para aquellos que hayan leído el texto. Bueno, es un texto que tiene su vocabulario, que tiene un recorrido muy particular, es un texto político, ¿sí? Pero con un estilo muy distinto al que, bueno, la filosofía por ahí nos tiene acostumbrados. Castro retoma parte de una situación y dice: en la noche del 10 al 11 de mayo de 1968, las calles parisinas del barrio latino que rodeaban a la Sorbona se convirtieron en un violento campo de batalla entre estudiantes y policías. Bloqueos, autos incendiados, rupturas de vitrinas, adoquines desmontados y arrojados, heridos por todas partes. Fue una noche de barricadas. Las protestas estudiantiles habían comenzado una semana antes, el 2 de mayo, partiendo de la Universidad de Nanterre, en las afueras de París. El 3 de mayo hubo unos 500 manifestantes detenidos. Luego de esa noche, en todo el país se declararon huelgas generales, en las que participaron obreros, trabajadores y empleados públicos. El 24 de mayo, el general Le Gaulle, no sé cómo se pronuncia en francés, anuncia un referendo con vistas a la renovación universitaria, social y económica del país, que finalmente no se llevó a cabo. El 30 de mayo, de Gaulle disuelve el Parlamento y al año siguiente renuncia a la presidencia de Francia. La revuelta estudiantil francesa se inscribe en un movimiento más amplio, cuyo origen se remonta a las protestas en los campos de la Universidad de Berkeley, en 1964 en los Estados Unidos. Tampoco las mutaciones de la sociedad francesa son un fenómeno aislado. Forman parte de ese aire de época marcado por el cuestionamiento de la guerra de Vietnam, los movimientos revolucionarios en América Latina, el maoísmo, las legislaciones sobre la anticoncepción, la revolución de la minifalda, etc. Pero más allá de estos nexos, las protestas francesas tuvieron su propia especificidad, cuyos motivos dieron lugar a interpretaciones polémicas e incluso opuestas, como la de Jean-Paul Sartre, que saludaba la manifestación general de libertad militando al lado de estudiantes y obreros, y la de Aron, que por su parte denunciaba un simulacro de revolución sin proyecto político propio y exigía el retorno a la legalidad. Entre los múltiples motivos de las revueltas francesas desempeñaron un papel de primer orden el aumento del desempleo, el crecimiento de la población estudiantil universitaria, que había duplicado y más en poco
en pocos años, sin la estructura material e institucional que estuviera a la altura de las circunstancias y las propias costumbres autoritarias de padres, patrones y políticos. Para sintetizarlo, en palabras de Foucault, en esta época estaba en tela de juicio sobre todo esa dimensión vertical, que como en el mundo de los prisioneros y de los perros, no es una dimensión del espacio, sino una dimensión del poder. En los últimos meses de 1968, entre las medidas adoptadas para intentar hacer frente a la situación estudiantil en Francia, se crea el Centro Universitario Experimental de Vincennes, convertido a partir de ese año en una universidad. Foucault, que durante los acontecimientos de mayo del 68 se encontraba en Túnez, se vio obligado a abandonar ese país hacia fines de junio de 1968. Su apoyo a las revueltas estudiantiles tunecinas, en marzo del mismo año, motivaron sin duda ese alejamiento. De regreso en París, se hace cargo de la dirección del Departamento de Filosofía en Vincennes, seguramente ya muy pronunciado, y también se suman a este proyecto Alain Badiou, Jacques Rancière, Jean-François Lyotard y François Châtelet. Al año siguiente, a comienzos de 1970, a fin de impedir que sus egresados puedan enseñar en los colegios secundarios, el ministro de Educación comunica su intención de no otorgar validez al título de licenciado en Filosofía de la Universidad de Vincennes. Foucault concede una entrevista sobre el tema titulada La trampa de Vincennes, donde se preguntaba, ¿qué tiene la filosofía, la clase de filosofía, tan precioso y tan frágil que es necesario protegerla con tanto cuidado? En Vincennes, ¿somos tan peligrosos?, se pregunta Foucault. En abril de ese año, Foucault es elegido profesor en el Collège de France y deja Vincennes. En este contraste no podía ser mayor, de una institución apenas creada y cuya legitimidad académica era puesta en duda por el propio Ministerio de Educación, a otra que se encontraba entre las más antiguas y prestigiosas de Francia. Bueno, simplemente era una introducción, ¿sí? Porque el texto que nosotros tenemos como bibliografía obligatoria forma parte del grupo de textos, mejor dicho, de cursos que Foucault da en el college, ¿sí? Francia alterna entre sus espacios superiores de educación entre las universidades y las grandes escuelas, ¿no? El college es una de estas instituciones muy prestigiosas, pero que a diferencia de lo que es la universidad, ¿sí? No tiene ni examen de ingreso y, de algún modo, estos estudiantes son tal vez más asistentes a cursos que estudiantes en el sentido tradicional de la palabra. Foucault, en este gesto tan particular como intelectual de su época que fue, ¿sí? Dicta del 70 al 84, ¿sí? Que es el año de su muerte, más o menos unos 13 cursos en el college. ¿Sí? Nosotros, esta clase del 17 de marzo de 1976, ¿sí? Forma parte, mejor dicho, de un compilado que aparece bajo el nombre de Defender la Sociedad, ¿sí? Y es la última clase de marzo de ese año. Obviamente, y como ustedes habrán notado en el texto, o sea, la cuestión central es la cuestión del poder, que ahora vamos a intentar de algún modo definir, y sus distintas modalidades. Soberanía, disciplina y biopoder, ¿sí? Que son estas tres modalidades que adquiere esta categoría que, como muchos de ustedes también habrán pensado y demás, no es un término nuevo, digamos, cualquiera de nosotros tal vez hasta lo usamos con mucha frecuencia a ese concepto. Sin embargo, a partir de la obra de Foucault, este término va a adquirir, ¿sí? Una connotación y un sentido muy particular. Ahora, si todo sale bien, voy a intentar de pasarles el power. ¿Me escuchan bien?
Ahí voy. Se escucha muy bien. Buenísimo. Ahí voy al Power. Bien. ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, cualquier cosa, en caso de que no se vea o se trabe o algo, me van avisando. Así, bueno, evitamos cualquier inconveniente. Entonces, Quedó como les en negro decía, el Power. ¿se ve negro? Ahora veo otra vez negro. Va y viene por alguna causa. Bueno, yo lo tengo perfecto. A ver, ahí salgo. Ahora empezamos, entro, salgo. Bien, a ver, vuelvo a hacer el intento. Tal vez si no lo puedo dejar en más pequeño. Ahí. Ahí se ve mejor. No se ve nada, no se ve, se ve una Ahí F. entró. Ahí entró. Perfecto ahora. No lo veo No. bien. Bueno, lo dejo así entonces, no lo Sí, marqué mucho. déjalo en chico. Para evitar complicaciones. Bueno, vamos primero a los datos generales. Entonces, Michel Foucault es un pensador francés, ¿sí? Que nació en 1926 y murió en 1984. Es un pensador que forma parte de la filosofía contemporánea. En el contexto, bueno, como bien aparecía recién en esa pequeña introducción, ¿no? Contemporáneo a Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, a Alain Badiou, a Gilles Deleuze, bueno, y a un montón de pensadores que forman parte de su círculo. Como les decía, nosotros nos vamos a centrar en una categoría para iniciar la clase, que es la categoría de poder. Como bien les decía también hace un ratito, el concepto de poder, ¿sí? Es un término que muchos de nosotros estamos familiarizados, ¿sí? Que lo utilizamos a diario, pero que en la obra de Foucault va a adquirir un sentido muy particular y muy técnico, ¿sí? Nosotros también ya en alguna oportunidad cuando hablamos sobre este pensador, o sea, tal vez nos centramos en otros de los problemas, como era la cuestión del saber. En esta obra hay una relación entre el concepto de saber, de poder y de sujeto, ¿sí? Son términos que se implican. Como vimos, ¿se acuerdan en el texto sobre Kant? Un Foucault que estaba preocupado por otras cuestiones, ¿no? Por la actualidad del pensamiento, por el valor el lugar de los intelectuales, la actualidad del pensamiento de Kant, la pregunta por el presente, este diagnóstico, y también un Foucault que en ese contexto tal vez tenía otros problemas, ¿no? Las cuestiones epistemológicas, el problema de las ciencias, la construcción de los discursos. Y acá, ya en este texto, que es del 76, ¿sí? Foucault ya centra en su trabajo más en las cuestiones del poder. ¿Sí? Hay como un giro, dicen los intelectuales, en esa obra. Un primer Foucault antes del 70, preocupado tal vez por las cuestiones del saber, y ahora se suma esta otra categoría, que siempre están implicadas unas con otras, ¿sí? Si uno lee los textos tal vez anteriores al 70, o sea, si bien la cuestión del poder no está tan trabajada, ya aparece bueno, los intérpretes que se encargan de hacer estas búsquedas nos van marcando cómo esta categoría empieza tal vez a funcionar.
Sin embargo, a partir de los 70 es como ya donde Foucault tal vez la va a elaborar de manera más directa. Sin embargo, nosotros nunca nos vamos a encontrar en la obra de Foucault con un texto específico sobre el poder, ¿sí? Esto es algo que a Foucault se le cuestionó, ¿sí? Porque no se había encargado de hacer una genealogía o una especie de historia sobre la categoría del poder, y él dice que sí, dijo, mejor dicho, que es cierto que no le había dedicado el suficiente tiempo y que era necesario hacerla, pero que él en ese momento no lo podía construir. Y hay algo que se suele marcar, es que justamente no aparecía tanto una necesidad de escribir un cuerpo teórico, una teoría sobre el poder, porque su intención siempre estuvo puesta en señalar cuáles eran sus efectos, ¿sí? De qué manera funcionaba, ¿sí? Cuál era la dinámica específica de esto que podemos llamar estas relaciones, estas lógicas de poder, ¿sí? Entonces es difícil, por eso también cuando seleccionamos la bibliografía no es fácil encontrar un texto donde las modalidades de poder tal vez estén todas esquematizadas, ¿no? Porque a veces se centra más en los dispositivos disciplinarios. Por ejemplo, si nosotros nos centramos en Vigilar y Castigar, que es un texto, tal vez ahí no aparece tanto esta categoría del biopoder como sí aparece acá en el curso. Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Porque es muy difícil encontrar en este autor justamente una teoría sobre el poder cuando su intención está más en mostrar el funcionamiento, ¿sí? La dinámica y los efectos concretos que van a tener las relaciones de poder. Entonces, en esta misma línea es muy difícil establecer una definición específica sobre el poder, sin embargo, nosotros no lo comenten, lo vamos a intentar de hacer, ¿sí? Porque la idea es que nos podamos apropiar del texto, lo podamos leer, nos llevemos algunas herramientas y tal vez en un estudio más profundo y tal vez más analítico de la obra de Foucault, bueno, nos podemos tomar podemos ir por otros lados. Hoy vamos a intentar de que por lo menos algunas cosas nos queden armadas o organizadas. Entonces Foucault, cuando empieza esta reflexión o este intento de mostrarnos qué es el poder, se iba a plantear que a lo largo de las distintas ciencias sociales, como la ciencia política, la filosofía, la psicología, la historia, ¿sí? Muchas tradiciones han intentado definir qué es el poder, ¿sí? En general, la tradición política lo redujo al estudio de del análisis de los aparatos de Estado, ¿sí? Y aparecieron esas primeras formulaciones en torno a qué es el Estado, cómo se constituye, cuál es o cuál sería la mejor forma de organización, tal vez pensando en la teoría clásica, los contractualistas, ¿no? ¿Cuál sería esa mejor forma de organización? Por ejemplo, desde el materialismo histórico aparece un concepto de poder tal vez a partir de esa relación dialéctica entre clases, ¿sí? Esta idea de poder como dominación, ¿sí? El poder es algo que una clase tiene y de algún modo puede dominar a esa otra clase, ¿sí? Por ejemplo, en la psicología y a partir de la teoría freudiana, el poder entendido como represión y el psicoanálisis de algún modo venía a liberarnos de esa condición. Bueno, las distintas ciencias fueron construyendo distintas teorías, ¿sí? Distintas concepciones sobre el poder, pero según Foucault, ninguna de estas alcanza, ¿sí? Puede dar cuenta de eso tan enigmático, tan visible, tan invisible, tan presente, dice Foucault, que es el poder, ¿sí? Entonces, como les decía hace un momento, su objetivo es justamente mostrarnos más bien cómo funciona, cuáles son sus resultados, ¿sí? Sus efectos concretos, que centrarse tanto en definir qué es el poder. Sin embargo, podríamos dar algunas caracterizaciones, y ahora después las vamos a ir marcando en el texto,
¿sí? El poder puede ser entendido como un conjunto de estrategias, de disposiciones, de maniobras, de tácticas, de discursos, de dispositivos, de sujetos y de técnicas de funcionamiento, ¿sí? Ahora vamos a ir definiendo un poco más qué quiere decir con estas nociones de Foucault. O sea, como bien les decía, Foucault intenta de ampliar, ¿sí? De que esa categoría de poder de algún modo no se circunscriba a una única tradición, ¿no? Y aparece de algún modo un concepto de poder que forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque cuando pensemos en los dispositivos disciplinarios, Foucault nos va a decir que hay relaciones de poder en una familia, en la relación entre el médico y su paciente, que también hay relaciones de poder, por supuesto, en las lógicas de trabajo, que hay relaciones de poder entre un docente y sus alumnos. Entonces, esa categoría de poder sale, ¿no? De los márgenes tan cerrados en donde las distintas ciencias pretendían definir. De esta manera, el poder, ¿sí? No es una propiedad, ¿sí? No pertenece, dice Foucault, a una clase, nadie es su titular, ¿sí? Nadie tiene el poder, sino que el poder se ejerce, ¿sí? De esta manera, el poder no se puede circunscribir ni a una clase, ni se puede circunscribir a un gobierno, sino que en todo poder, en todo lugar, perdón, hay poder. Esto también es significativo, ¿sí? Porque justamente en esta necesidad de ampliar esa categoría de poder, Foucault nos va a presentar estos lugares que en principio uno, a partir de la lectura de Foucault, sí empieza a pensar que hay relaciones de poder, ¿no? Pero uno diría, bueno, en un lugar tan romántico, tan cuidado como puede ser una institución educativa, bueno, ahí también se ponen en juego estas lógicas de poder. Por otro lado, hay una definición que aparece en Vigilar y Castigar, para seguir sumando. Dice Foucault, hay que admitir, en suma, que este poder se ejerce más que se posee, que no es el privilegio adquirido o conservado de las clases dominantes, sino el efecto de un conjunto de posiciones estratégicas, efecto que se manifiesta y a veces acompaña la posición de aquellos que son dominados. Ese poder, no otra parte, no se aplica a quienes no lo tienen pura y simplemente como una obligación o una prohibición. Este poder los invade, pasa por ellos, a través de ellos, se apoya en ellos, del mismo modo que ellos mismos, en su lucha contra él, se apoyan a su vez en el lugar de presas que ejercen sobre ellos. De esta manera, el poder es total, ¿sí? Nadie queda por fuera, nadie se escapa, y ahí después tal vez podemos pensar categorías como la de libertad, ¿sí? ¿Dónde quedaría ese concepto político? ¿Sí? El poder se ejerce, ¿sí? Todos somos de algún modo portadores y receptores de estas relaciones de poder. El poder para Foucault no es, como en la teoría clásica, descendente, sino más bien es ascendente, no viene de arriba, por eso no hay, digamos, desde estas lógicas, nadie es su titular, no se circunscribe a un poder político ni a un gobierno de turno. Dice Foucault, el poder comienza a treparnos desde los pies, ¿sí? Para justamente romper con esa idea tradicional de el poder pensado desde este lugar ascendente. Bien, según Foucault, ¿sí? El poder, ¿sí? A ver, ahí no sé si pasa. No, disculpen, ¿ahí lo ven? No se ve. Ahí. No, yo no Sí, ahí noto sí. cambio. Ahí sí. Ahí bien. Sí, bien. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, según Foucault, y esto también es algo que, o sea, el autor es difícil encontrar las referencias históricas, ¿no? Porque
Foucault reniega un poco de circunscribir. Nosotros vamos a ver que las modalidades de poder no se cancelan. No es que en una determinada época histórica hay una determinada modalidad de poder y en otra época histórica le corresponde una determinada modalidad de poder, sino que de algún modo todas estas modalidades, ¿sí?, conviven, se van complementando. Hay épocas en las que la disciplina aparece más marcada, hay épocas en las que el biopoder aparece más marcada, hay algo como la decisión soberana, ¿sí?, que ahora vamos a ver que es esta decisión sobre la vida y la muerte, como dice Foucault, permanece, ¿sí?, está siempre presente. Entonces no hay que pensar que las modalidades se cancelan de acuerdo a las distintas épocas históricas, sino que de algún modo conviven, ¿sí? La primera modalidad es la del poder soberano o la modalidad de soberanía. Ahora les paso la diapositiva. Bueno, no se estaría cargando. No la veo, ¿no? Se ve, Flor. Sí, sí, el poder soberano. Está bien. Bien, buenísimo. Exactamente. Esta es... Ay, no, ahí se me pasó la disciplina. No, ahí se te pasó el... Sí, ahí va. Ahí va. Ahí va. Entonces, poder soberano. Entre nosotros lo podríamos circunscribir esta modalidad de poder, porque obviamente también los estudios Foucaultianos son estudios históricos. Foucault en algún momento dice, mis estudios no son ni estudios filosóficos, ni estudios históricos, sino son más bien fragmentos filosóficos en canteras de la historia. O sea, es un autor que está preocupado, ¿sí?, que se encarga de la relación entre filosofía e historia, ¿sí?, que aparece muy marcada, por eso digo, todas sus investigaciones son históricas. Nosotros podríamos, esto por eso digo, entre nosotros, circunscribir esta modalidad de poder a los siglos XIV, XV, ¿sí?, pensando tal vez en esa estructura más medieval, ¿sí? El poder soberano, ¿sí?, es un poder que liga justamente soberanos y súbditos, ¿sí? Es una forma de poder que se ejerce sobre la tierra, los bienes y los productos, ¿sí? Dice Foucault que es un poder que se ejerce de manera discontinua y donde las relaciones son asimétricas. O sea, es un poder que de algún modo no es total, como va a ser en el poder disciplinario, ¿sí? Es un poder que se ejerce de manera discontinua, por ejemplo, a través de la recaudación de impuestos, ¿sí?, donde las relaciones son asimétricas, es decir, no son relaciones simétricas, sino justamente diferenciadas, ¿sí? Por un lado tenemos la sustracción y por otro lado el gasto, ¿sí? El soberano sustrae productos, cosecha, objetos, tiempos de sus súbditos y les devuelve de algún modo protección, por ejemplo, servicio religioso, algún bautismo. Dice Foucault que esa relación, ¿sí?, es una relación asimétrica porque el soberano extrae más de lo que en realidad les devuelve a sus súbditos, ¿sí? Son relaciones también heterogéneas y diferenciadas. Algunos intérpretes hablan de acá de un sentido negativo del poder. Lo que quiero decir con esto es que justamente todavía no hay una individualización, una subjetivación de estos súbditos, sino que más bien se trabaja sobre individuos múltiples, ¿sí?, individuos tal vez más generales, como una familia, como un feudo, ¿sí?, pero no hay relaciones individualizadas como las que van a aparecer a partir de la modalidad disciplinaria. Otra de las características que tiene esta modalidad de poder, dice Foucault, que justamente al no haber relaciones tan individualizadas entre los sujetos, donde el poder más se concentra, es donde más se visibiliza, y es justamente en la figura del soberano. Y por sobre todas las cosas, y en esto me voy a detener, y ahí voy a ir al texto, voy a intentar de sacar el power, y después vuelvo, y de paso
así los veo. Aguárdenme un segundito. Ahí volví. Y ahí vuelvo con la cámara también. Entonces, por sobre todas las cosas, esta relación de soberanía, ¿sí?, dice Foucault, se puede reducir a una frase: hacer, morir, dejar vivir. Así comienza el texto que nosotros tenemos como fuente, ¿sí? Para aquellos que hayan leído la clase, dice Foucault, ¿sí?, que el objetivo, la tarea de hoy, dice: me gustaría mostrarles que el tema de la raza no va a desaparecer, sino que se retomará en algo, se retomará en algo totalmente distinto, que es el racismo de Estado. Otro término técnico fundamental de la obra Foucaultiana y fundamental de este texto. Es por eso que querría contarles ahora el nacimiento de ese racismo de Estado, o al menos hacerle un cuadro de situación. Me parece que uno de los fenómenos fundamentales del siglo XIX fue y es lo que podríamos llamar la consideración de la vida por parte del poder, ¿no? O sea, la propuesta Foucaultiana, ¿sí?, sus preocupaciones giran en torno a esta relación, la relación que hay entre el poder y la vida, ¿sí?, que en principio, otra vez, si nosotros pensamos en las categorías tradicionales con que pensamos la filosofía política, ¿sí?, esta era una relación que hasta el momento no aparecía tan marcada, ¿sí? Sin embargo, Foucault abre bueno, esto es discutible, pero nosotros lo vamos a pensar así, abre una nueva, ¿sí?, manera de pensar la política, y por eso hablamos de una biopolítica, que es esa política que se hace cargo de la vida, de administrar la vida en su sentido más general, en su sentido más biológico, ¿sí? Esta es toda una dimensión, incluso muy contemporánea. Giorgio Agamben también es un pensador que parte de esta línea. Agamben, como también ya vimos, un pensador que vive en la actualidad, que publica en la actualidad. Lo mismo Roberto Espósito, ¿sí?, otro pensador italiano. Bueno, y muchos otros, ¿sí? Pero entonces, volviendo al texto de Foucault, su preocupación en esta obra es la relación entonces entre la vida y el poder. Por decirlo de algún modo, dice Foucault en el texto, un ejercicio de poder sobre el hombre en cuanto ser viviente, una especie de estatización de lo biológico, o al menos cierta tendencia contundente a lo que podríamos denominar la estatización de lo biológico. Creo que para poder comprender lo ocurrido podemos referirnos a lo que era la teoría clásica de la soberanía, que en definitiva nos sirvió de fondo, de marco, para que todos esos análisis sobre la guerra, la raza, etc. Como saben, el derecho de vida y muerte era uno de los atributos fundamentales de la teoría clásica. Acá no estamos pensando cuando uno tal vez, si pensáramos en la teoría clásica de la soberanía, nosotros solemos pensar dos grandes modelos: el modelo político antiguo, basado en la obra, por ejemplo, de Aristóteles, y el modelo político moderno, ¿sí?, cuyos principales representantes son los contractualistas. Hobbes, Rousseau, Locke, bueno, ¿no? Estos pensadores que, de algún modo, durante la modernidad filosófica, se ponen a pensar cuál era la mejor forma de organización, ¿sí?, por qué era importante construir una sociedad civil, ¿sí?, cómo debía ser ese pacto o ese contrato entre el soberano y los ciudadanos, ¿sí? Bueno, y demás categorías que aparecen en estos pensadores. Acá Foucault dice que la teoría clásica de la soberanía se basa en un derecho de vida y muerte, ¿no? Como, bueno, bastante distinto, justamente porque para Foucault, en la base de la soberanía va a aparecer esta relación entre la vida y la muerte,
¿sí? Una nueva manera de entender esa categoría. Entonces, para Foucault, este poder de soberanía se puede reducir a esta expresión: hacer morir, dejar vivir. ¿Qué significa? Bueno, por un lado en el texto nos dice que esto supone una paradoja teórica que lleva a, no me acuerdo del término, asimetría, creo que es, a un desequilibrio, práctico. Foucault dice que en las relaciones soberanas, ¿sí? Hay una relación entre la vida y la muerte, pero que siempre se ejerce o se inclina hacia la muerte, ¿sí? Por eso es un desequilibrio, o sea, es una relación. Ay, se me olvidó todo. ¿Me escuchan? Sí, bien. Ah, bien, porque yo quedé ahí como tildada. Bueno, váyanme diciendo si es muy complejo, si lo vuelvo a repetir, si lo volvemos a pensar. O sea, son Muy bien. categorías que son Está densas. muy bien, O está muy sea, claro. Vamos bien, vamos bueno, bien. Vamos bien, Bueno. sí, claro. Bueno, buenísimo. Entonces, como les decía, es una paradoja teórica, ¿sí? Que lleva a un desequilibrio práctico. Entonces ahí Foucault dice, bueno, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Cuál es esa relación entre la vida y la muerte? ¿Cómo se da esa relación entre el soberano y sus súbditos? Bueno, para Foucault justamente Ahí se tildó. Ahora sí me parece que se tildó. Sí, se congeló, Florencia. Estamos sin imagen y sin sonido. No, yo tengo imagen, no tengo sonido. Se congeló, Flor. Pero la imagen se mueve, No ¿no? sale el sonido de No, Florencia. no, está quieta. Por eso, imagen tengo quieta, pero no tengo sonido. Debe ser la conexión a lo mejor. los soberanos no están. Te voy a mandar un mensaje al celular, a ver, por las Sí. dudas que no se haya dado cuenta. Es el poder del rey para mí que actuó acá. Bueno, ahí se desconectó Florencia. Esperamos unos minutitos a ver si puede volver a empezar. Y bueno, si alguien quiere comentar sobre el texto que mandó ella o algo, habilitamos el espacio, así no se pierde el tiempo. Si quieren, obvio. Mayra, Florencia te contestó el mensaje. No, estoy viendo que no, le llegó el mensaje, pero no tuve respuesta todavía. No, lo capaz que no lo recibe, se puede haber quedado sin conexión. Bueno, entonces
le voy a hacer una llamadita. A ver. Ahí me comuniqué con Florencia, ya está por volver. Así que... Gracias, May. ¿O por algo? Hay una pantalla compartida, no sé qué es. La de Luis era. Sí. Acá volví. ¿Vos la querés compartir por algo? Bien, bueno. Hola nuevamente, volví. Ahí nos dice que Florencia se unió nuevamente. Sí, ahí volvió. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, sí, se me cayó la conexión, pero acá estoy de vuelta. Bueno, retomo un poquito ahí en la fórmula. Entonces, básicamente, esta fórmula, ¿sí? Esta relación soberana se puede reducir a esta enunciación: hacer morir, dejar vivir, ¿sí? Que es una paradoja teórica que implica una, como nunca me sale la palabra, un desequilibrio práctico, porque justamente no se trata de inclinarse hacia la vida, sino hacia la muerte, ¿sí? Siempre es un poder que se ejerce sobre la muerte. Vamos a ver que esta misma fórmula Foucault la recupera después en la modalidad del biopoder y la invierte. Ya no se trata de determinar quién muere, sino quién vive. Entonces, la fórmula ya no es más hacer morir, dejar vivir, sino al revés: hacer vivir y dejar morir. ¿Sí? Es a la inversa. Ahora, igual después si quieren les mando el power. En definitiva. No, o sea, Foucault lo hace a propósito, ¿no? O sea, no es lo mismo porque el acento en uno está puesto en esa dinámica de poder, está puesto sobre la muerte y en el otro sobre la vida. Pero sí es cierto que a la larga, porque Foucault dice, bueno, en el biopoder, a partir a mediados del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX, esa modalidad de poder entra en una fase paradójica y dice, bueno, este poder que tenía por objetivo perpetuar, extender la vida, que en el texto está planteado en el caso de Franco, ¿sí? Del dictador, que ahora después lo podemos leer, como este personaje de algún modo está sujeto a estas dos modalidades. Por un lado, este poder que le extiende la vida, ¿no? Primero él ejerció derecho soberano, ¿no? Mientras ejerció como dictador y llevó adelante, bueno, uno de los periodos históricos también más violentos, y después, ¿no? Tras una serie de accidentes y demás que tiene, él queda como en estado vegetativo, ¿no? Y su vida está sujeta a una máquina que de algún modo le extiende su vida. Entonces, esa es la lógica del biopoder, ¿no? Que el objetivo no es dejar morir, sino hacer vivir. El objetivo de los dispositivos biopolíticos es extender, es administrar, es regular la vida.
pero que, como decía recién la compañera, en esa fase paradójica, con el racismo de Estado, dice Foucault, bueno, hay que vivir, pero no todos pueden vivir. Entonces, el racismo de Estado aparece como esta idea, ¿sí?, que del Estado, ¿no?, que puede de algún modo ejercer su derecho de matar. Entonces, obviamente el nazismo va a ser como, y de hecho está planteado ahí en el texto, uno de los ejemplos más clásicos, pero hay otros, porque la cuestión del racismo no se reduce únicamente al estatus biológico, ¿sí?, sino que tiene que ver con esta modalidad de poder. Pero bueno, no nos extendamos más en eso, que ya vamos a ir. Cierro ahí entonces. El poder disciplinario se puede circunscribir a esta fórmula: hacer morir, dejar vivir, en donde hay otra vez me va a salir la palabra, hay un distanciamiento práctico en donde la balanza siempre se inclina hacia el lado de la muerte, ¿sí? Vuelvo, si puedo, solo porque les quiero mostrar en el Power, sumé algunas imágenes del panóptico y demás. La segunda modalidad de poder, ¿sí?, es justamente el poder disciplinario, que ya en algún momento algo hablamos sobre esta modalidad de poder. Dice Foucault que si el poder soberano era un poder que vinculaba súbditos a un soberano y cuyo objetivo fundamental era el territorio, las riquezas, ¿sí?, el poder disciplinario es un poder que se dirige al cuerpo, ¿sí? Su objetivo fundamental es constituir sujetos, ¿sí?, dóciles y vigilados. Ahora, esperen un minutito que voy a intentar ir al Power. Hoy, recuerden que tarda un poquito en actualizarse. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, el poder disciplinario, como les decía, lo podemos circunscribir a los siglos XVII, XVIII, ¿sí? Es esta nueva modalidad de poder cuyo objetivo fundamental es el cuerpo, ¿sí? Su objetivo es extraer de ellos tiempo y trabajo, además de formar sujetos dóciles mediante la vigilancia. Y bueno, acá hay una cita: es una modalidad de poder a través de la cual el poder político y los poderes en general logran tocar los cuerpos, aferrarse a ellos, tomar los gestos, los comportamientos, los hábitos, las palabras. Es por esto que se suele decir que el poder disciplinario es un poder total, a diferencia de la modalidad anterior, donde ese poder se ejercía de manera discontinua, ¿sí? Acá es un poder que se ejerce de manera total. La fórmula más general del funcionamiento, de la dinámica de esta modalidad del poder, es el famoso panóptico, ¿sí?, que aparece en este capítulo tan detallado, en el capítulo de Vigilar y Castigar. Hay un capítulo dedicado al panóptico. Acá les puse algunas imágenes. A ver, un momentito. ¿Las ven? Sí. Sí, ¿Ahí la están viendo? Sí, Sí. sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, digamos, estas son distintas construcciones arquitectónicas basadas en este modelo. El panóptico es una construcción arquitectónica que Jeremy Bentham no solo construyó este panóptico para las cárceles en el siglo XVIII, sino que además es el maestro, el tutor de John Stuart Mill, ¿sí?, el filósofo que trabaja filosofía ética, ¿sí? Bentham fue su maestro. Es una construcción que en principio, fíjense porque a mí no se me cambia, fue pensada para las cárceles, pero que, oh casualidad,
después se transformaron en dispositivos panópticos, la escuela, el hospital, un neuropsiquiátrico, las fábricas. Como ustedes ven ahí en las imágenes, siempre se trata de una construcción circular, ¿sí? Que tiene una torre central, que a través de esta disposición de ventanas y de un juego luminoso, todos aquellos que se encuentran en la circunferencia, ¿sí? en el anillo periférico, no pueden ver si en la torre central efectivamente hay o no un vigilante. Entonces, esa es la genialidad del panóptico, ¿no? El hecho de generar, de establecer de manera continua esa idea de vigilancia, ¿no? No importa si en la torre hay realmente un vigilante que está 24/7 mirándonos. Nosotros debemos creer que siempre estamos siendo vigilados. Entonces dice Foucault, el panóptico tal vez no sea, su funcionamiento no sea permanente, ¿sí? Es decir, no es que todo el tiempo haya alguien ahí en la torre, pero sí, el efecto justamente es permanente por más que la vigilancia no sea continua. Así que esa estructura es la estructura, pues digo, técnica y política más general de lo que es la modalidad disciplinaria. Son dispositivos, sí. Perdón, no pude dejar de pensar en la idea, perdón, los que son muy católicos, yo también, pero Dios, el Dios de los católicos, está siempre, no sabemos si está o no está, nos está mirando siempre, nosotros no lo vemos. No pude evitar la relación, eso interrumpí. Sí, bueno, muy interesante. Tal cual, bueno, también aparece un poco en algunos momentos los comentarios sobre Gran Hermano, sobre algunas películas, exactamente. O sea, por eso hablamos de esta función, de estos dispositivos panópticos, ¿no? Porque, bueno, muchos monasterios también tienen esta estructura, las escuelas normales en la ciudad de Rosario tienen estas estructuras. Se puede pensar desde muchos lugares. Y justamente en esta disociación de la dupla ver-ser visto, como señalás, creo que ese dispositivo se puede adecuar incluso a esa relación religiosa. Bueno, entonces, volviendo al Power, entonces son dispositivos disciplinarios, la cárcel, la escuela, el hospital, la fábrica y el neuropsiquiátrico. Esta modalidad de poder, a ver si ahí se pasa el Power. ¿Lo ven? Ahí está. Bien, entonces, esta modalidad de poder fabrica cuerpos sometidos, ejercitados y dóciles, dice Foucault, extrae de ellos tiempo y trabajo, ¿sí? Y al mismo tiempo los somete políticamente, es decir, los vuelve obedientes, exige espacios cerrados y bien delimitados, ¿sí? Esto también, por eso son estructuras que están pautadas, que cada objeto, cada uno ocupa un lugar determinado, se establecen tiempos, ritmos y se regulan los ciclos. Pensemos en los horarios, pensemos en una escuela, ¿no? Los horarios, el calendario, los lugares que cada uno de nosotros, ahora un poco por la virtualidad, esta modalidad panóptica tendríamos que repensarla, ¿no? Pero si estuviéramos en un aula, el docente está en el frente, los alumnos todos ordenados en fila, uno al lado del otro, el pizarrón y demás. El principal, y acá pensando en esta definición del poder que estábamos problematizando al inicio de la clase, el principal objeto, el principal efecto del poder disciplinario es justamente el sujeto.
¿Qué significa esto? Y por eso también aparecen a veces estas citas en torno a la obra de Foucault cuando dice el hombre o el sujeto es una construcción del siglo XVIII, porque para Foucault la relación entre el sujeto y el poder es una relación sumamente estrecha, o sea, podríamos decir que hay sujeto porque hay poder. No es lo mismo un hombre, ¿sí?, un sujeto que pasa por un espacio disciplinario, aquel que no. Hay una cuestión en otro texto que se llama El poder psiquiátrico, donde Foucault, que es anterior a la clase del 17 de marzo, ¿sí? Este texto es del 73, si mal no recuerdo, donde Foucault dice, o sea, los dispositivos disciplinarios tienen la particularidad de trabajar sobre la norma, ¿sí? O sea, funciona, o sea, siempre subjetivizan, modifican, moldean subjetividades. Y también aquello que excede, ¿no? Pensemos en un inadaptado social, ¿sí?, en la figura del delincuente, en la figura del loco. O sea, cualquier sujeto que intenta exceder, que excede esa modalidad disciplinaria, se crea inmediatamente otro dispositivo disciplinario para intentar denormalizarlo, por decirlo de algún modo. Por eso la relación entre el poder y el sujeto, ¿sí?, es tan propia de la obra Foucaultiana, porque uno de los resultados de esas modalidades, de esas relaciones de poder, es la constitución del sujeto. O sea, no es lo mismo un niño que pasa por una institución educativa que el que no es lo mismo un niño que pasa por una escuela pública, aquel que pasa por una escuela privada, laica o religiosa, y así sucesivamente. O sea, siempre la disciplina, por eso hablábamos de un poder total, ¿sí?, que se encarga de modificar los gestos, las conductas, los hábitos. O sea, es un poder que nos atraviesa y nos constituye, justamente nos subjetiviza de una manera total. Esta modalidad, cualquier cosa, me van interrumpiendo, por favor. Voy a la última lámina y después la última cierro acá y pasamos, y ya me quedo sin el power. La última modalidad de poder, ¿sí?, es justamente la del biopoder, ¿sí? Esta modalidad, dice Foucault, no es una tecnología nueva de poder, sino que de algún modo es englobada e integrada en relación a la disciplina, ¿sí? En esto que les decía, no es que una modalidad de poder cancela a la otra, sino que conviven. El soberano siempre va a ser, o sea, el soberano es el médico, el soberano es el comité de ética que decide sobre un trasplante, el soberano es el docente, por más que me pese, que decide dar un autor y no otro. Bueno, no sé si ahí tan la relación entre la vida y la muerte está tan implicada, pero digamos, la figura del soberano es una figura que es articulable siempre que haya, desde estas lógicas, una relación entre la vida y la muerte, ¿sí? El soberano siempre es el que decide. Y por eso es una modalidad que no se cancela, sino que permanece y convive con el resto de las modalidades. Lo mismo pasa ahora con el biopoder, ¿sí? Es un poder que, si la disciplina se encargaba de, o se dirigía, mejor dicho, al cuerpo, el biopoder se dirige a la vida, ¿sí? A la vida entendida en su aspecto más general, más amplio, ¿sí? En la vida entendida como hecho biológico. ¿Ven ahí la lámina? Porque yo no la veo. Que dice biopoder y demás. Sí. Bien, perfecto. Sí, se ve bien. Buenísimo. Esta nueva modalidad de poder, como les decía, se dirige a la vida. Los griegos tenían dos categorías para hablar de la vida. Bios, ¿sí?, con B larga y acento en la I, y zoe, con Z y acento en la E, que es un nombre también que se suele utilizar para nenas, ¿sí? Zoe, ¿no? Solemos decir Zoe. Los griegos tenían estas dos distinciones para hacer referencia a la vida. El bios, ¿sí?, era la vida calificada,
¿sí? La vida en el contexto de la comunidad política, ¿sí? La vida que de algún modo nos correspondía por formar parte de esa sociedad. En cambio, la SOE era justamente esta vida más general, asociada justamente al hecho de ser seres vivos, ¿sí? Compartida por el resto de las especies. En la modernidad, ¿sí? Nosotros en realidad tendríamos que hablar de una zoopolítica, pero, dice Foucault, esperen que encuentre la cita, ¿por qué hablamos de una biopolítica o de un biopoder y no de un... esperen que lo marqué, ahora no lo encuentro. Bueno, no sé por qué no lo puedo encontrar cuando lo había marcado. Bueno, Foucault en algún momento, ¿por qué hablamos de una biopolítica y de un biopoder y no de una zoolítica, de una zoopolítica, que sería el término más adecuado? Y es justamente porque a partir, acá está, dice, si tenemos en cuenta la distinción griega entre bios y zoé, para referirnos al menos a una parte de la problemática de la que se ocupa, bueno, las cuestiones de biopolítica, deberíamos hablar más de una zoopolítica. Este sería el caso cuando el objeto de la biopolítica no es la vida humana en un sentido específico, sino la vida biológica de los hombres. Que el término bio se haya impuesto sobre el de zoé, y se haya incluido y sustituido por el de, en lugar por el de zoopolítica, se debe a la aparición a comienzos del siglo XIX del término biología, cuya invención se atribuye tanto a Lamarck como al alemán Treviranus, no sé cómo se pronuncia. En la introducción de la segunda parte de su filosofía zoológica, ¿sí? En 1809, Lamarck anuncia el proyecto de una obra titulada Biología, una ciencia de los cuerpos vivos, de los seres vivientes en cuanto vivientes. Volviendo a la cuestión Foucaultiana, entonces, por eso hacemos referencia a un poder sobre la vida, ¿sí? Esta nueva técnica de poder ya no se dirige a los cuerpos individuales, como pasaba con la disciplina, sino que se dirige al hombre entendido como ser viviente, ¿sí? Es una nueva modalidad de poder, dice Foucault, que se da en este momento histórico, porque solo la modernidad hace de la autoconservación del individuo el presupuesto de las restantes categorías políticas, desde la de soberanía hasta la de la libertad. Con la modernidad la vida irrumpe en los mecanismos y dispositivos de gobierno, y de esta manera la crisis del modelo clásico está marcada por el surgimiento de una nueva modalidad de poder, dirigida perfectamente a la vida de los sujetos que afecta. Se perfila, dice Foucault, una nueva racionalidad centrada en la cuestión de la vida, de su conservación, de su desarrollo y de su administración. Y esto es fundamental, o sea, ya no se trata únicamente del cuerpo individual, sino de regular procesos biológicos de población, y esa también es la otra característica que tiene este biopoder, ¿sí? El nuevo objeto no es el cuerpo individual, sino poblaciones enteras. De lo que se trata justamente es de administrar, de regular poblaciones enteras y fenómenos propios de ellas que van desde la natalidad a la vejez, ¿no? Pasando por todas las instancias. Los dispositivos disciplinarios y biopolíticos se convierten en las nuevas técnicas políticas necesarias para gobernar las multiplicidades urbanas y ajustarlas a la dinámica de la producción y el consumo de una sociedad industrial y capitalista. Obviamente en este texto no está tan marcada la relación entre biopoder y capitalismo,
o liberalismo, pero en textos, por ejemplo, el curso posterior a Defender la Sociedad, que es Seguridad, Territorio y Población, Foucault amplía esa relación. Sin embargo, esta modalidad de poder, y acá voy al último término, esta modalidad de poder, ya no sé dónde estoy. Esperen que voy a sacar un segundito el power porque no estoy pudiendo ver nada. Esta nueva modalidad de poder, ¿sí? La del biopoder, dice Foucault, a mediados del siglo XX, ¿sí? Fines del siglo XIX, entra en una paradoja, ¿sí? En un momento paradójico. Dice, ese poder que tenía por objetivo administrar la vida, extenderla, ampliarla, ¿sí? Incluso más allá como de los deseos, ¿no? Y por eso acá también aparece toda esta dimensión bioética y demás, y por eso ahí en el texto está el ejemplo, bueno, de Franco y demás, ¿no? Porque el biopoder, su objetivo fundamental es justamente perpetuar la vida, extenderla. Aparece, ¿sí? En esta fase paradójica, dice Foucault, ya no se trata de extender la vida, ¿sí? Sino justamente que este poder se inclina cada vez más hacia la muerte. Y acá aparece el último término, que es el de racismo de Estado, ¿sí? Que es justamente la categoría, o una de las últimas categorías teóricas del texto. El racismo de Estado, dice Foucault, marca justamente un corte en el continuo, en la continuidad de la vida, o sea, hay que vivir, pero no todos pueden vivir, ¿sí? Entonces, este dispositivo es el que permite poner un corte, introducir un corte en el ámbito de la vida. En un momento así muy fuerte dice, bueno, el racismo es justamente la categoría que hace posible que un Estado se vuelva asesino. Como les decía, entonces, este es el último concepto técnico, dice Foucault, permite marcar la separación entre los que deben vivir y los que deben morir, la aparición de las razas, su distinción, su jerarquía, la calificación de algunas como buenas y otras, al contrario, como inferiores. Va a ser una manera de fragmentar el campo biológico que el poder toma a su cargo. El racismo es la condición que hace aceptable dar muerte a toda una población y abre un dominio de análisis en el que es posible pensar el lugar que ocupa la vida en el interior de la política. Y creo que esto es central para, otra vez volviendo al inicio de la clase, creo que esa relación entre poder, entre política y vida, esa biopolítica, es fundamental para poder comprender esta obra y la perspectiva teórica de Foucault. Ahí en el texto aparecen varios ejemplos, ¿sí? No solo el del nazismo como un ejemplo de racismo de Estado, sino también los procesos coloniales, creo que el socialismo. Ahora, ya lo tengo habla del genocidio colonizador, ¿sí? Del nazismo, de los pocos textos Foucault no es que habla mucho sobre esto, y el último es el Estado socialista, ¿sí? Esos son los ejemplos que aparecen en el texto. ¿Algo más? Quiero ver si me quedó algo más. Bueno, ahora los escucho, fui un poco extensa, pero bueno, quería como, aunque sean los términos técnicos, así, los conceptos más importantes. Y me olvidé lo de la inversión ya me olvidaba de algo, de la enunciación, que la soberanía aparecía como hacer morir, dejar vivir, ahora se invierte en el biopoder y es hacer vivir, dejar morir.
porque justamente el objetivo es la vida, pero no solo perpetuar la vida en la manera como vivimos, ¿sí? Porque otra vez, recuerden, acá la tesis Foucaultiana de algún modo se opone a la teoría que piensa el poder como represivo, ¿sí? Como que el poder limita la subjetividad, como que el poder nos coarta. Para Foucault, el poder lo que hace es justamente modificarnos. No solo nos controla, ¿sí? Digamos, pensar el poder en términos positivos no significa que Foucault nos está diciendo que es bueno, ¿no? No, lo que Foucault nos está diciendo es que el poder no reprime, el poder no nos limita, sino que nos modifica, nos controla, nos subjetiviza, nos modela, ¿sí? En contraposición a esa idea más clásica del poder entendido como represión o como límite de la libertad. Bueno, creo que no me olvidé de nada. Igual, cualquier cosa, tengo acá el texto, así que si alguien quiere ir señalando algo, los escucho. ¿Les gustó o no les gustó? Que sería como el primer acercamiento. ¿Qué les pareció? ¿Fue complicado? ¿No? Bueno, lo que quieran comentar. Bueno, comento. Yo que no lo había leído, confieso que no lo había leído nunca. Me llamó mucho la atención esto del biopoder, en realidad este concepto que él remarca tan fuertemente, y al principio me dio la sensación que todo estaba como girando alrededor de ese concepto, el concepto de la exclusión de determinados individuos por determinada característica, y que el poder en realidad radicaba fundamentalmente en generar esa diferencia, o sea, marcar al diferente o marcar al que no posee determinadas características, entonces convertirlo en el objeto de la muerte, o del desprecio, o de la exclusión. Con tu clase de hoy me doy cuenta que es mucho más amplio y me alegro, porque me parecía una estructura demasiado limitada, y bueno, el poder, como vos bien describiste hoy, tiene muchísimas facetas, y bueno, se me amplió un montón el concepto, me encantó el tema del panóptico, realmente uno lo ve reflejado en un montón de estructuras que todavía se siguen utilizando, tanto, bueno, arquitectónicamente como conceptualmente. Tenemos un montón de ejemplos de panóptico en nuestro trabajo, como vos decís, en las escuelas. Bueno, yo me quedé pensando, ¿terminaste? Sí. Yo me quedé pensando en toda la educación, ¿no? Si el poder, como vos habías dicho, Florencia, que en las escuelas hay un determinado, o en el docente hay un determinado poder, me quedé pensando si más que un poder, no es un acompañamiento que hace el docente para que el alumno vaya construyendo el conocimiento. Y si bien el docente tiene un poder a lo mejor de elegir un determinado texto, lo hace para que el alumno pueda construir mejor ese conocimiento. Y para mí es como una ayuda de ese proceso de enseñanza, aprendizaje, pero pienso que el docente, más que poder, tiene como una herramienta para la organización, porque si no tiene esa organización no puede ayudar al alumno a construir ese aprendizaje, ¿no? No sé, me quedé pensando como que más que poder el docente tiene una herramienta para la organización, para poder impartir el conocimiento, porque si no sería un caos, ¿no? Me quedé pensando, dudé si la escuela tiene un poder, ¿no? Más que una organización o una herramienta para impartir conocimiento. No sé, Florencia, ¿vos qué te parece? No sé. Me dudé. Imagínate que si te respondiera que sí o que no,
hago ejercicio de poder soberano, así que voy a abrir, les voy a preguntar si todos están de acuerdo con lo que comentó Leonora, con lo que comentó Ana, qué les parece esta categoría de poder que pretende, por lo menos, digamos, salirse del canon, no estar tan circunscrita a la teoría política, sino que aparece más esta lógica del poder en nuestra vida cotidiana. Como decía Ana, ¿no? Ella no está tan de acuerdo con esta idea de pensar que el docente ejerce o que hay ciertas relaciones de poder, sino que lo piensa más como un acompañamiento. Bueno, ¿cómo lo piensan? Yo estoy pensando desde el lado de la educación. No pienso en el maestro, en el profesor, pienso en todo de educación. Ay, disculpen, yo no escucho nada. ¿Si puede hablar más fuerte? ¿Así me escuchan? ¿Así? A ver, ahora sí. Ahí, ahora. Lo pensé desde la educación, no en particular el maestro, o sea, el docente o el profesor, lo que sea. ¿Quién no? Los criterios, por ejemplo, siempre no es la primera vez que me lo planteo. ¿Por qué deciden o quiénes deciden qué cosas debemos saber, debemos estudiar en el colegio o donde sea? Los planes, tal cosa, hay que estudiar tanto de esto, a tal nivel, los chicos tienen que saber tanto de matemáticas, tienen que saber tanto de historia, tienen que saber. Y si no, más allá de lo que tienen que aprender a pensar, ¿no? Que muchas veces eso para mí sería lo más importante, pero por ahí no se da. Pero esos contenidos, ¿en base a qué se fijan? Siempre me lo he preguntado eso. ¿Por qué un hijo tiene que aprender, no sé, los ríos y otro dirá, ¿qué importa que sepa los ríos o no? ¿Eso no sería también ejercer poder? No digo ni bueno ni malo, no quiero entrar a esa categoría. No, y además está perfecto porque justamente hay que como corrernos de estos prejuicios éticos de si está bien o está mal, porque esto no va por ahí. Entonces me parece muy, muy acertada y muy interesante el comentario. A ver, ¿alguien más? Sí, me gustaría comentar con respecto a la educación, que es el tema que las compañeras trajeron a colación. Y sí, en realidad no es azaroso el hecho de determinados contenidos curriculares a lo largo de la escolaridad en los distintos niveles. Por supuesto que hay una intervención del Estado, más allá de que se suelen organizar comisiones pedagógicas para establecer qué contenidos. Los contenidos no solo son conceptuales, son procedimentales y actitudinales, y los tres niveles tienen igual importancia. En todo caso, creo que dependerá de la institución, de la organización institucional y de los docentes que se pueda llevar adelante este proceso, como mencionó una de las compañeras, que es un proceso de construcción del conocimiento. Eso es el aprendizaje. El docente tiene un lugar de poder, eso es indudable. Desde el momento en que califica o conceptúa la labor del alumno, hay un ejercicio del poder. Lo mismo dentro de lo que es la organización dentro de la escuela. De todos modos, el maestro debe hacer hincapié, de acuerdo con mi parecer, en su rol de educador, fundamentalmente. Y allí, donde otra de las compañeras hizo mención, estaría apuntando a lo que es enseñar a pensar, que de las distintas áreas del aprendizaje, el maestro puede llevar adelante con diferentes estrategias y recursos ese propósito, ¿no? Que sería un propósito fundamental o fundante de la escuela, que es el hecho de enseñar a pensar. Y así me parece que al enseñar a pensar es como que se corre un poquito el concepto de poder,
porque al enseñar a pensar es como que se está acompañando a que el alumno descubra ese conocimiento. Entonces es como que el poder o el concepto de poder va perdiendo un poco de fuerza en una institución educativa. Pienso, como docente jubilada y que estuve tantos años en una institución educativa, a medida que pasaron los años vi que la flexibilización en el sistema educativo era muy diferente a cuando yo estaba en la escuela primaria o cuando estaba en la escuela secundaria. Entonces como que el concepto de poder es como que a mí se me fue corriendo un poco. Sin negar que existe, por supuesto, para una organización, ¿no? Esa es mi idea, no sé. Bien, Norberto. Sí, la obra de Foucault me ha deslumbrado siempre. Contarnos, ¿no es cierto?, cómo es capaz de hacerlo, la evolución del poder desde que el mundo es mundo hasta nuestro mundo actual, es una especie de maravilla. Y él lo hace de una manera simple, recurriendo a 4 o 5 términos fundamentales, pero que dejan un jalón clavado en la historia de la filosofía actual, que yo no tengo hasta el momento alguien para comparar en estilo. Yo estoy encantado con esta clase. He tenido la suerte de haber leído esto antes y haberlo repasado ahora para seguirle encontrando la enorme riqueza que tiene para mí, poderle explicar, ¿no es cierto?, a la humanidad qué es el poder. Desde el poder soberano, que él lo da como naciente, hasta el poder actual morigerado de tales maneras que queremos seguir nosotros perfeccionando. Pero por el momento me pareció una clase fenomenal, pero claro, tiene que ver con que yo también participo, me encantan las concepciones de Foucault. Muchas gracias. Bueno, yo iba a hacer unas preguntas, pero no me afán de preguntar, no quiero hacer críticas, porque me parece que no estoy en condiciones. Pero había notado algo porque soy media desmemoriada, entonces preguntar cómo debe interpretarse el evolucionismo, porque en un momento Foucault dice que el racismo está visto desde componentes biológicos y desde posturas que jerarquizan unas razas y descalifican otras. Operan a través de temas evolucionistas y de racismo. Y entonces, bueno, preguntar un poco esto concretamente, si lo que él está planteando es un evolucionismo social o un darwinismo social, que ahí un poco, digamos, hay que hacer la salvedad de que Darwin no planteó un evolucionismo social. Él era la biología. Pero me parece que él está utilizando el término de darwinismo social, que imperó porque, bueno, funcionó de algún modo. Y por esto de que el racismo hace diferencia de raza y al mismo tiempo descalifica. Veo que la operación le da origen a, bueno, como decía, al colonialismo genocida, al genocidio judío, esa descalificación. Y hoy yo diría también a los, ay, no me sale ahora la palabra, los que van en los balseros del Mediterráneo, los migrantes, que nadie los quiere, que molestan, que mueren en el Mediterráneo, y que son otra raza, como que no vengan a Europa. Bueno, eso me interpeló mucho porque me hizo pensar en esas situaciones que son tan dramáticas hoy en día, y que la sociedad europea no se molesta en ocultarlo, lo sigue ejerciendo, digamos, a ese biopoder.
Y bueno, Foucault en un momento lo dice muy claramente, hay un continuum, dice, en relación a la idea biológica del ser humano, y que bueno, todas las razas tienen su componente biológico. No habría por qué menospreciar, diferenciar para ejercer poder. Pero el poder se autoadjudica la posibilidad de hacer como un impas y establecer diferente. Pero bueno, esto, la pregunta en relación al evolucionismo, es un poco lo que yo estuve pensando. Bien, sí, bueno, más o menos también fuiste respondiendo, el doble ejercicio, el de la pregunta y el de la respuesta. Sí, ahí en la categoría de raza hay un poco esa doble implicancia. Por un momento parece una categoría mucho más amplia, que no se reduce netamente a lo biológico, y después sí que aparece tal vez en los procesos del siglo XX más asociado a lo biológico. De todas maneras, ese racismo de Estado, esa categoría, acá no está pensada solo en la cuestión de la raza. O sea, la muerte del otro, yo lo digo como con una liviandad y es terrible. O sea, terrible. Lo que a mí me interesa de estos textos, y creo que es marcar el nivel de violencia, ¿no? O sea, Foucault, Agamben, Benjamin, o sea, todo el tiempo, bueno, Arendt, desde su lugar, creo que nos muestran o intentan de evidenciar o de denunciar la violencia constitutiva. Que la violencia, o sea, cuando aparece esta idea de poder tan, de algún modo, amplia, pensada en los espacios educativos, pensada en las relaciones familiares, en las relaciones amorosas, o sea, creo que lo que quieren resaltar es justamente el lugar de la violencia, ¿no? Pensando en estos procesos, como vos hacías referencia también recién al caso de los refugiados, de los inmigrantes, o sea, la violencia política que no desaparece, que siempre encuentra nuevas formas para resignificar. Que ya no se trata de la guerra de uno contra otro física, ¿sí? Sino que siempre encuentra, en algún momento Foucault en otro texto, que ahora no recuerdo cuál es, citando a otro autor, dice algo así como la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Esa violencia política que siempre encuentra la forma de canalizarse. O sea, por ejemplo, pensando en la función del panóptico, ¿no? O sea, el poder, cuanto más se invisibiliza, cuanto más lo naturalizamos, cuanto más lo justificamos, más se hace carne, digamos, triunfa. ¿Sí? Cuando uno dice, no, bueno, pero tal cosa, chao, caímos. Por eso para Foucault también este ejercicio, como ustedes proponían, de la crítica, que nosotros también, esta categoría ya apareció en la obra de Kant, o sea, como un concepto bien filosófico, ¿no? Este lugar del crítico, este lugar del que piensa por sí mismo, yo creo que es un buen ejercicio, ¿no? Que nos permite como buscar esos lugares de resistencia a esas tecnologías de poder, ¿no? El que se puede preguntar, el que se puede, por mínimo que sea lo que nos interpela, creo que eso ya nos pone en otro lugar. Como ustedes decían, algunas docentes y demás, bueno, yo que fui docente, lo voy pensando, bueno, creo que esa es la propuesta, ¿no? Animarnos a preguntar, animarnos a interpelarnos, bueno, eso por un lado, pero volviendo al concepto del racismo, que me fui por otro tema, esa categoría Foucault la piensa primero como una cuestión asociada a lo biológico, pero después es mucho más amplia, ¿sí? O sea, no solo implica la muerte directa del otro, sino también esa violencia que se puede ejercer sobre el otro. La piensa también como una categoría que supone no solo la eliminación de ese otro biológico, sino también de ese otro ideológico, de ese otro político, ¿sí? Es un término que tiende, o parecería, como dicen, ser un poco más amplio que no solo circunscribirse a lo biológico.
pero que obviamente yo creo que por ahí, pensándolo más en esa relación saber-poder, tanto la teoría del darwinismo, bueno, y demás, son teorías que han acompañado o legitimado esos discursos en tanto circulan, ¿no? Como algo que la gente dice, habla, piensa, han acompañado esos procesos. Pero bueno, y si querés y te interesa la cuestión sobre refugiados y demás, Agamben tiene muchísimos textos sobre este problema que tienen los europeos. Y nosotros también los latinoamericanos, ¿no? Que lo vamos a pensar la semana próxima, cuando estemos en el museo y podamos trabajar sobre la sala de fronteras. Bueno, son cuestiones que, bueno, como decía Benjamin, no es como que todo signo de cultura tiene siempre atrás una categoría de barbarie que acompaña, o sea, cuán distante está la barbarie de la civilización, ¿no? Que parecería, o de la cultura, que parecerían categorías opuestas. Sí, Mari. Mari, no sé quién primero. ¿O Mario o María? Lo que decía María Rosa y me hizo pensar, me hizo recordar los cubanos. Y en particular a la actualidad de los cubanos en Estados Unidos, que no quieren que vayan más cubanos, no son bien recibidos. Y entonces, digo, sí, lo relaciono a lo que decía María Rosa, ya no son refugiados bienvenidos, pero no por los norteamericanos, sino por los mismos cubanos que no quieren. Ellos ya se consideran de otra categoría y no quieren que los cubanos de Cuba vayan a donde ellos viven. Para pensar. Y para mí también hay algo de eso de un ejercicio de poder, porque justamente muchos, la mayoría de ellos son los que han votado ahora justamente toda la Florida y todo eso que hayan ganado los republicanos, porque no quieren. O sea, yo relaciono, ¿no? Todo eso que vos estabas hablando, del poder, y qué pasa cuando uno llega en condición de refugiado y cómo modifica el paso del tiempo mi actitud. De refugiados ya es otra, y es de segregar y de dominar y de relegar a los que eran conocidos. Sí, yo me referiría a los balseros porque no me salía la palabra, pero sería refugiados en Europa. Después Claro. Yo lo de Cuba, la situación, digamos, del querer salir de un estado para llegar a otro. Y también está la cuestión de los inmigrantes del norte, de Bolivia, de Paraguay, que vienen a Argentina y que, bueno, está la situación de que está como en cuestión si tienen que prestársele servicios médicos o no. Y eso es un derecho universal, el derecho a la salud. Porque esa es la otra cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con, digamos, estas personas? Agamben, en lugar de pensar los dispositivos biopolíticos tanto como administración de vida, lo piensa más en términos de exponer la vida siempre a la muerte, ¿no? El Homo sacer, esa contracara de la ciudadanía. O sea, para Agamben la maquinaria biopolítica lo que produce siempre es vida desnuda, digo, nuda vida, que es la categoría, una de las categorías agambenianas por excelencia, ¿no? Sujetos, ¿sí? Para decir hombres expuestos siempre a la muerte. Entonces, ahí, digamos, en esto que ustedes marcan, si darle a los inmigrantes, a esta gente que se va de sus países, ¿no? Lo que se pone en juego es su ciudadanía, ¿sí? O sea, son figuras, límites de los sistemas jurídico-políticos.
O sea, además de cómo aparece toda la carga ética, ¿sí? Y todo lo que uno puede decir, ¿no? Sobre ese otro, también lo que ponen en tensión son justamente el lugar de la ciudadanía, ¿no? Por eso digo, la maquinaria biopolítica en términos gambenianos produce siempre sus vidas desnudas que están despojadas de cualquier protección legal. O sea, cuando nosotros perdemos la categoría de ciudadano, ¿no? Por eso uno cuando se quiere ir a vivir a otro país tiene que hacer la ciudadanía, porque si no, permanecemos en los márgenes, ¿sí? Digamos, por eso digo, la figura del refugiado, del inmigrante, son categorías límite de los sistemas jurídico-políticos, nadie se quiere hacer cargo, entonces, como dice Agamben, es una vida que siempre está expuesta a la muerte. ¿Se acuerdan la imagen del niño sirio que circulaba hace unos años, muerto en las costas de no me acuerdo qué país? Bueno, digamos, esa es una vida desnuda sin amparo jurídico, sin protección jurídico-política, sin derecho, ¿sí? Es terrible. O sea, por eso digo, no es solo la carga ética que le podamos adjudicar, sino que son estas figuras que ponen en contradicción las constituciones, los sistemas, la misma democracia, ¿no? Como ustedes recién también señalaban, ¿no? El derecho es un derecho humano. Bueno, ¿qué pasa con toda esa categoría? La película de Tom Hanks se queda ahí varado en el aeropuerto porque su país desaparece. Y bueno, sí, yo no quiero hablar de Agamben, pero sí, son estados de excepción. O sea, Agamben dice, cada vez que se suspenden las garantías constitucionales y se establecen los estados de excepción, se abre un campo. Y el campo es como materialidad del estado de excepción, ¿sí? Un campo es una barca que lleva inmigrantes o que pasan de la costa cubana, ¿no? Que salen de Cuba y quieren entrar a Estados Unidos, un avión con refugiados, un centro clandestino de detención, ¿sí? Pamayá es un campo en términos gambenianos. Bueno, perdón, que me extendí. Mario quiere hablar, Cristina, también creo que Hugo levantó la mano, aquí ahora no lo veo. No sé quién. Flor, ahí te puse en el chat de los que iban levantando la mano, que vi que levantaban. Bien, Miru, ¿te parece que deberíamos en algún momento, ya llevamos casi 2 horas, para que no se haga tan denso? Si querés a las 5 podemos dejar de grabar. Bueno, o cortamos ahora que... Sí, o sea, simplemente no porque no se pueda, sino porque después se hace muy pesado para cargar bien. Mario, bueno. Alejandra y Eleonora, ¿no? Serían los que... Bueno,